Mateo no se volvió del todo. Solo asintió, con un suspiro que se perdió entre el silbido del viento. Es que, cada vez que cierro los ojos, veo las cuentas del banco. Las cartas. Las miradas de los trabajadores cuando pasan junto a mí, como si yo ya no fuera quien creyeron que sería. Doña Lucía se acercó despacio, con ese paso seguro que solo da la vejez bien vivida, y posó una mano arrugada sobre su hombro. Tu abuelo decía que un hombre no se mide por sus posesiones, sino por lo que es capaz de proteger cuando todo se le viene encima. Y tú, Mateo, tú todavía no has tenido que elegir entre el orgullo y el corazón. Él tragó saliva. Sabía que tenía razón. Pero también sabía que los tiempos habían cambiado. Ya no bastaba con saber montar a caballo o levantarse al alba. Ahora había papeles, leyes, gentes de ciudad con trajes pulcros que hablaban de progreso, como si fuera algo que se comprara en una tienda. Rayo me espera en el corral, dijo, cambiando de tema, porque hablar de su caballo era como respirar aire limpio después de tanto humo. Entonces ve, respondió ella, con una sonrisa apenas esbozada. Y llévale un poco de ese azúcar moreno que tanto le gusta. A veces, lo que más consuela no es una palabra, sino un gesto. Mateo bajó los escalones uno a uno, el crujido de sus botas mezclándose con el canto lejano de un gallo solitario. Al pasar junto al pozo seco, símbolo de tantas sequías, tocó la cuerda con la punta de los dedos, como si aún pudiera extraer algo de allí. Algo que no fuera polvo. Al llegar al corral, Rayo ya lo esperaba. Lo reconoció antes de que Mateo cruzara la cerca. Sacudió la crin, relinchó suave, y acercó el morro a su mano como si supiera que su joven amo llevaba el alma en vilo. Buenos días, viejo amigo, susurró Mateo, acariciando su cuello con ternura. Hoy tenemos que revisar el lindero sur. Dicen que alguien estuvo moviendo las piedras que marcan la propiedad. Otra vez. Rayo bufó, como si comprendiera. Y tal vez lo hiciera. Porque entre un hombre y su caballo, a veces no hacen falta palabras. Solo miradas. Solo presencia. Mientras ensillaba con manos hábiles, Mateo dejó que su mente divagara. Recordó al abuelo Eulalio enseñándole a montar a los 6 años. El caballo no obedece al jinete que grita, le decía, sino al que sabe callar y escuchar. Aquellas palabras se le habían clavado en el pecho como una brújula. Y ahora, con la hacienda amenazada, con su nombre cuestionado, con el mundo empujándolo a convertirse en alguien que no reconocería en el espejo, necesitaba más que nunca escuchar. Montó con agilidad, y Rayo partió al trote suave, como si supiera que su amo necesitaba tiempo, no velocidad. El sol, al fin, rompió las nubes, bañando los campos en un oro pálido que prometía calor, pero no certezas. Y en medio de todo eso, el viento, el polvo, el silencio compartido con su caballo, Mateo sentía algo que no podía nombrar. Algo entre el miedo y la esperanza. Entre la herencia y el deber. Entre lo que era, y lo que aún podría llegar a ser. ¿Sabes, Rayo?, murmuró, inclinándose ligeramente hacia el cuello del caballo, como si le confesara un secreto al viento. A veces me pregunto si él me ve, desde donde quiera que esté. Si le parece que estoy haciendo bien las cosas. El caballo sacudió la cabeza, como si respondiera. No con palabras, claro, pero con esa inteligencia callada que solo los animales fieles poseen. El abuelo decía que tú no eras solo un caballo, que eras un alma que eligió quedarse con nosotros. Que cuando naciste, la luna estaba justamente donde nació él, y que por eso te llamó Rayo. Porque viniste como un relámpago de esperanza en medio de la sequía más larga que ha tenido esta tierra. Mateo sonrió, pero su sonrisa se deshizo tan rápido como se formó. Porque, al girar la mirada hacia el lindero sur, algo no encajaba. Las piedras marcadoras estaban desplazadas. No solo movidas, sino rotas. Y junto a ellas, clavada en la tierra como un desafío silencioso, una estaca de madera nueva, sin marcar, sin historia. Alguien había entrado en sus tierras. Alguien que no temía las consecuencias. Desmontó con cuidado, las botas hundiéndose en el polvo caliente. Se agachó, tocó la tierra con la yema de los dedos. Olía distinto allí. Más seca. Más vacía. ¿Quién haría esto, Rayo?,
preguntó, más para sí mismo que para el animal. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en regresar a la hacienda, un ruido lo detuvo. No era el viento. No era un pájaro. Era el crujido lejano de una rama. Ligero. Casi imperceptible. Pero suficiente para que su cuerpo se tensara como una cuerda de arco. Rayo relinchó bajo, inquieto. Giró la cabeza hacia el bosquecillo cercano, las orejas tiesas, alerta. Tranquilo, viejo, tranquilo, susurró Mateo, acercándose de nuevo a la montura, pero sin montar. Algo le decía que no debía dar la espalda a ese sonido. Permaneció inmóvil unos segundos, el corazón golpeándole las costillas como si quisiera escapar. No vio a nadie. Solo las sombras entre los árboles, danzando con la brisa. Y sin embargo, sentía ojos. Sentía que lo observaban. Regresó a la hacienda con el ánimo más pesado que al salir. Rayo caminaba más lento, como si también cargara con la inquietud. Al llegar al corral, doña Lucía lo esperaba otra vez en el porche, esta vez con una taza de café humeante en las manos. ¿Todo bien en el lindero?, preguntó, aunque su tono ya sabía la respuesta. Alguien movió las piedras, y puso una estaca nueva, dijo Mateo, desmontando con movimientos lentos, agotados. Ella no respondió de inmediato. Solo lo miró con esos ojos que parecían ver más allá de la piel, más allá del tiempo. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé, confesó, con la voz más quebrada de lo que le gustaba admitir. Si los confronto, podría empeorar las cosas. Si no hago nada, estaré permitiendo que me arrebaten lo que es mío. Lo que es de todos los que viven aquí. Doña Lucía se acercó, le entregó la taza. El aroma del café era profundo, mezclado con canela, como lo preparaba su madre antes de irse. Tu abuelo también dudó, ¿sabes?, dijo ella, suavemente. La noche antes de enfrentar a los hombres que querían robar el agua del pozo, estuvo horas sentado justo aquí, mirando a Rayo, preguntándose si valía la pena arriesgarlo todo por un pedazo de tierra. ¿Y qué hizo? Lo que siempre hacía, eligió la verdad. Aunque doliera. Aunque lo dejara solo por un tiempo. Mateo apretó la taza entre las manos, dejando que el calor le subiera por los brazos, aunque no lograba llegarle al pecho. Pero ya no estamos en los tiempos del abuelo, doña Lucía. Ahora no se pelea con puños ni con palabras, ahora se pelea con papeles, con leyes, con dinero que no tenemos. Entonces, dijo ella, con una calma que parecía tallada en piedra, encuentra otra forma de pelear. Porque si dejas que te quiten esto sin resistir, no solo perderás la tierra, perderás a Rayo. Perderás tu nombre. Perderás lo que eres. Esas palabras le atravesaron el alma como una espina. Porque sabía que tenía razón. Esa noche, después de cenar en silencio, Mateo volvió al corral. Rayo ya había comido, pero lo esperaba. Siempre lo esperaba. Mañana temprano vamos a revisar todo el perímetro, le dijo, mientras le cepillaba el lomo con suavidad. Y si alguien vuelve a poner una estaca, les dejaré saber que esta tierra aún tiene dueño. Rayo bufó, movió la cola, y apoyó su frente contra el hombro de Mateo. No era un gesto cualquiera. Era complicidad. Era lealtad. Era promesa. Durmieron poco esa noche. Mateo soñó con su abuelo cabalgando bajo una tormenta, con Rayo a su lado, ambos iluminados por un relámpago que no quemaba, sino que purificaba. Al despertar, el cielo estaba nublado. No de lluvia, sino de algo más denso. Algo que presagiaba cambio. Al alba, partieron juntos otra vez. Pero esta vez, Mateo llevaba consigo algo que no había tenido antes, una determinación forjada en el miedo, sí, pero también en el amor. Por su tierra. Por su gente. Por ese caballo que no era solo un animal, sino el último testigo vivo de su linaje. Y mientras avanzaban por los campos, con el viento empujando sus espaldas a lo lejos, en el camino de terracería que conectaba la soledad con el pueblo, una nube de polvo se alzaba. No era un jinete solitario. Eran varios. No son de por aquí, murmuró Mateo, entrecerrando los ojos. Rayo resopló, inquieto, las orejas girando como antenas. Mateo desmontó con cautela,
atando las riendas a un arbusto bajo, y se acercó al lindero con pasos firmes, aunque el corazón le latía con fuerza desigual. No quería mostrar miedo. Pero tampoco quería provocar. Los jinetes se acercaron al trote lento. Llevaban sombreros de ala ancha, pero sus ropas eran demasiado nuevas, demasiado limpias para ser de vaqueros de verdad. Al frente iba un hombre de complexión robusta, con una barba corta y unos ojos que no sonreían ni cuando sus labios lo intentaban. «Buenos días», saludó Mateo, con la voz más firme que pudo. El hombre se detuvo a pocos metros. Los otros lo imitaron, quedando en semicírculo, como si ya supieran que tenían ventaja. «¿Eres tú el dueño de esta tierra?», preguntó el de en medio, sin devolver el saludo. «Soy Mateo Eulalio de la Vega». «Y sí, esta es mi hacienda». Hubo un silencio. Largo. Incómodo. Solo el crujido de las sillas de montar y el susurro del viento. «Tu abuelo fue un hombre de palabra», dijo el desconocido, finalmente. «Pero los tiempos cambian. Y las tierras, también». «Las tierras no cambian», respondió Mateo, sintiendo el sudor frío en la nuca. «Solo los que pretenden poseerlas». El hombre esbozó una sonrisa seca. «Hay gente interesada en invertir aquí. Gente que puede traer agua, luz, trabajo, progreso. No como este», miró a su alrededor con desdén, cementerio de caballos y recuerdos. Mateo apretó los puños, pero no bajó la mirada. «Esta tierra ya tiene vida. Tiene historia. Tiene gente que la cuida. No necesita, progreso, que la despoje de su alma». «La ley no entiende de almas, muchacho», dijo otro de los jinetes, más joven, con voz burlona. «Solo de títulos. Y los tuyos, están vencidos». «Mis títulos están en orden», replicó Mateo, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. «Y si alguien cree lo contrario, que vaya al registro. No que ande moviendo piedras como si fuera dueño de lo que no ha ganado». El jinete del centro lo miró fijamente, como midiendo su temple. «Tienes el fuego de tu abuelo», dijo, casi con respeto. «Pero el fuego sin agua, se apaga solo». Y sin decir más, dio media vuelta y partió, seguido por los otros. El polvo los envolvió, y en pocos segundos, solo quedó el eco de sus caballos y la tensión en el aire. Mateo permaneció allí, inmóvil, hasta que sus piernas volvieron a obedecerle. Montó a Rayo con manos temblorosas, no de miedo, sino de rabia contenida. «¿Escuchaste, verdad, viejo?», susurró, con la voz quebrada. «Dicen que mis títulos están vencidos, como si el tiempo pudiera borrar lo que se ha construido con sudor y sangre». Rayo echó a andar despacio, como si supiera que su amo necesitaba pensar, no huir. Al regresar a la hacienda, doña Lucía ya lo esperaba en el patio, con el rostro más serio de lo habitual. «¿Quiénes eran?», preguntó, sin rodeos. «Hombres del señor Ramiro Valtierra», respondió Mateo, quitándose el sombrero y pasándose una mano por el cabello. «El mismo que ha estado comprando tierras por todo el valle». Doña Lucía palideció. «Valtierra», murmuró, como si el nombre fuera una maldición. «Ese hombre ya intentó quedarse con estas tierras hace 30 años. Tu abuelo lo enfrentó frente al juez. Y ganó, pero a un precio muy alto». «¿Qué precio?», ella lo miró con ojos húmedos. «Tu tío, el hermano mayor de tu padre. Desapareció poco después. Nunca se supo si fue un accidente o una advertencia». Mateo sintió un frío que no venía del viento. «¿Y por qué nunca me dijeron nada?», «Porque tu abuelo juró que nadie más de esta familia viviría con miedo. Que mientras hubiera un de la Vega en esta tierra, nadie la tomaría sin luchar». Mateo bajó la cabeza. Ahora entendía por qué su abuelo nunca hablaba del pasado. No por vergüenza, sino por dolor. «Entonces, si Valtierra ha regresado», dijo, levantando la mirada, «no es por la tierra. Es por venganza». Doña Lucía asintió lentamente. «Y esta vez, no tiene intención de perder». Esa noche, Mateo no durmió. Se sentó en el porche, con los papeles de la hacienda extendidos sobre la mesa de madera. Los revisó una y otra vez, buscando cualquier grieta, cualquier error que pudiera ser usado en su contra.
Rayo permanecía en el corral, vigilante, como si supiera que algo oscuro se acercaba. Y mientras la luna se ocultaba tras las nubes, Mateo tomó una decisión. Si Valtierra quería guerra, la tendría. Pero no con gritos ni amenazas. Con memoria. Con verdad. Vamos, viejo, dijo Mateo, montando con un movimiento mecánico, como si su cuerpo se moviera solo. Cabalgaron en silencio. Ni siquiera el canto de los pájaros rompía el aire. Solo el crujido de las hojas bajo los cascos de Rayo y el leve tintineo de las hebillas de la silla. El sol se alzaba lentamente, tiñendo el cielo de un naranja pálido, pero la luz no traía consuelo. Traía una claridad implacable. Fue al llegar al claro, junto al viejo álamo torcido, cuando Rayo se detuvo de golpe. No relinchó. No sacudió la crin. Solo se quedó inmóvil, las orejas tiesas, los ojos fijos en algo entre las ramas bajas. Mateo frunció el ceño. Siguió la mirada de su caballo, y entonces lo vio. El tiempo se detuvo. Allí, colgado de una rama gruesa, pendía el cuerpo inerte de Rayo. No. No podía ser. Parpadeó, creyendo que el cansancio le jugaba una mala pasada. Pero no. Era real. Su Rayo. Su compañero. Su herencia viva. Colgado como si fuera un trofeo, una advertencia, un mensaje escrito en carne y silencio. Los pies de Mateo tocaron el suelo antes de que su mente procesara lo que veía. Caminó despacio, como si temiera despertar a un fantasma. El corazón le latía tan fuerte que creyó que se le saldría del pecho. Pero no gritó. No lloró. Solo cayó de rodillas, con las manos temblando, los labios moviéndose sin sonido. Alrededor del cuerpo, en la tierra seca, se arrastraban gusanos. Pequeños, blancos, inofensivos. No eran símbolo de podredumbre, sino de algo más antiguo de la tierra reclamando lo suyo. Y sin embargo, en ese momento, parecían testigos mudos de una traición que dolía más que cualquier cuchillo. No, susurró, la voz quebrada, como si cada sílaba le arrancara un pedazo del alma. No, Rayo, no. Se acercó, tocó con la punta de los dedos la cuerda áspera que lo sostenía. No era una soga de trabajo. Era gruesa, nueva. Deliberada. Alzó la mirada al cielo, como buscando una respuesta que no venía. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no caían. No todavía. Entonces, como si su cuerpo recordara algo que su mente aún no entendía, se arrodilló del todo, inclinó la frente hacia la tierra y murmuró, con voz temblorosa pero clara, Padre que estás en la tierra, no en el cielo, que tu nombre se honre con justicia, no con venganza. Que tu siembra no se pierda en el viento, y que los que siembran miedo, cosechen verdad. Era la oración que su abuelo le enseñó la primera vez que un animal de la hacienda murió sin razón. No era una súplica a Dios, sino un juramento a la tierra. Una promesa de que la muerte no sería en vano. El viento suspiró entre las hojas. Los gusanos seguían su camino, lentos, silenciosos. Y Mateo, allí, de rodillas, con las manos hundidas en la tierra que había visto nacer y morir a generaciones de su familia, sintió algo que nunca antes había sentido con tanta claridad que ya no se trataba de defender una propiedad. Se trataba de defender un alma. La de Rayo. La de su abuelo. La suya. Y mientras el sol se alzaba del todo, iluminando la escena con una luz cruel y hermosa a la vez, Mateo se levantó. No con ira. No con llanto. Sino con una quietud que asustaba más que cualquier grito. ¿Quién hizo esto?, dijo en voz baja, mirando fijamente hacia el horizonte, no sabía que al matar a Rayo, no me quebraba. Me despertaba. Montó de nuevo, con movimientos lentos pero firmes. No miró atrás. No necesitaba hacerlo. Cuando llegó al patio, doña Lucía estaba tejiendo junto al pozo, como siempre. Pero dejó las agujas al verlo. No hizo falta que hablara. Bastó con mirarle los ojos. Bastó con ver que sus manos, usualmente firmes, temblaban cuando se aferraron a las riendas. ¿Lo encontraste?, preguntó, con una voz que ya sabía la respuesta. Mateo asintió. No pudo hablar.
Solo bajó del caballo, se acercó al pozo seco y se sentó en el borde, como si el mundo ya no tuviera suelo firme bajo sus pies. No fue un accidente, dijo al fin, con la voz ronca, como si hubiera estado gritando en su interior toda la mañana. Lo colgaron con una soga nueva. Deliberadamente. Como si quisieran que lo viera. Doña Lucía se sentó a su lado, sin tocarlo. Sabía que en esos momentos, el consuelo no era en los gestos, sino en la presencia. ¿Y qué harás?, preguntó, suavemente. No sé, confesó él, mirando sus propias manos como si no las reconociera. Quiero ir directo a la casa de Valtierra y exigirle una explicación. Quiero romperle la cara. Quiero que sienta lo que yo siento ahora. Pero no lo harás, dijo ella, no como una pregunta, sino como una certeza. No, admitió Mateo, cerrando los ojos. Porque si lo hago, seré como ellos. Y Rayo. Rayo no merece que su muerte me convierta en alguien que él no reconocería. Hubo un largo silencio. Solo el crujido de las hojas y el lejano balido de una cabra en el corral. Tu abuelo, dijo doña Lucía al cabo, cuando perdió a su hermano, también quiso venganza. Pero en vez de ir tras los hombres que lo hicieron, fue al juzgado. Reunió pruebas. Habló con los ancianos. Y construyó algo mejor que el odio memoria. Memoria, repitió Mateo, con amargura. ¿De qué sirve la memoria si no protege a los que amas? Sirve para que no vuelva a suceder, respondió ella, con una firmeza que le recordó tanto a su abuelo. Y para que, cuando alguien cruce esa línea, sepa que no está sola. Que hay una historia que lo juzga antes de que lo haga un juez. Mateo se levantó, caminó hasta el viejo almacén de herramientas. Allí, en una caja de madera bajo una lona polvorienta, guardaba los diarios de su abuelo. Cuadernos encuadernados a mano, con la letra firme y elegante de un hombre que creía en las palabras tanto como en el trabajo. Abrió el primero. Las páginas crujieron, llenas de fechas, nombres, dibujos del campo, descripciones del ganado, y, en una esquina, una nota al margen: hoy nació Rayo. Luna llena. El viento trajo lluvia después de 3 meses. Tal vez sea señal. Se le quebró la voz al leerlo. Regresó al porche con los diarios bajo el brazo. Se sentó junto a doña Lucía y, sin decir una palabra, empezó a hojearlos. Ella lo observaba en silencio, con una taza de té humeante entre las manos. Aquí, murmuró Mateo al cabo. Mira esto. Señaló una entrada fechada 32 años atrás. Valtierra intentó mover las piedras del lindero este. Usó a sus hombres para asustar a los trabajadores. Pero hoy, en la plaza, frente a todos, le mostré los títulos originales. Firmados por el gobernador en 1898. No dijo nada. Solo me miró, y se fue. Pero sé que esto no ha terminado. Por eso escribo que si algún día mi nieto lee esto, sepa que la tierra no se defiende con el puño, sino con la verdad escrita. Mateo alzó la mirada, los ojos llenos de una mezcla de dolor y determinación. Tengo que ir al registro municipal, dijo. Tengo que encontrar esos títulos. Y si Valtierra ha estado manipulando documentos, lo demostraré. El registro está en manos del sobrino de Valtierra, dijo doña Lucía, con tristeza. Don Roque se fue hace 2 años. Ahora manda el joven Emiliano. Mateo apretó los labios. Entonces tendré que ser más listo que ellos. Se levantó, fue a su cuarto y sacó una pequeña mochila de cuero. Metió los diarios, una cantimplora, algo de pan y una manta. ¿Irás al pueblo hoy?, preguntó doña Lucía. Sí. Y no volveré hasta que tenga algo concreto. Ten cuidado, mijo, dijo ella, con la voz temblorosa. No todos los que sonríen en la plaza son amigos. Lo sé, respondió él, poniéndose el sombrero. Pero tampoco todos los que callan son enemigos. Montó al alazán y partió al trote suave. El sol ya estaba alto, pero el camino parecía más sombrío que nunca. Al llegar a las afueras del pueblo, se detuvo en la cantina del viejo Toño, el único lugar donde los campesinos aún se atrevían a hablar sin miedo. Toño, saludó,
entrando con la cabeza baja. El hombre, canoso y con una cicatriz en la ceja, lo miró desde detrás del mostrador. Mateo, no te esperaba por aquí. Oí lo de tu caballo. ¿Quién te lo dijo? Corren rumores. Dicen que lo encontraste colgado, y que los gusanos estaban alrededor, como si rezaran. Mateo se tensó. Rezaran, así lo dicen, susurró Toño, acercándose. Los viejos dicen que cuando los gusanos rodean a un animal muerto sin tocarlo hasta el tercer día, es señal de que su espíritu no descansará hasta que se haga justicia. ¿Tú crees en eso? Yo creo en lo que veo, dijo Toño, bajando la voz aún más. Y vi a 2 hombres de Valtierra rondando tu hacienda la noche anterior. No montaban como vaqueros. Montaban como verdugos. Mateo sintió un escalofrío. Los reconociste, uno era el sobrino de Emiliano. El otro, no lo vi bien. Pero dejaron un pañuelo azul, con una letra V bordada. Donde está Toño miró a ambos lados, luego abrió un cajón bajo el mostrador y sacó un trozo de tela doblado. Tómalo. Pero ten cuidado. Aquí ya nadie habla contra Valtierra, y los que lo hacen, desaparecen. Mateo guardó el pañuelo en su bolsillo, como si guardara una prueba de fuego. Gracias, Toño. No me des las gracias, dijo el viejo, con los ojos húmedos. Gracias a ti por no rendirte. Porque si tú caes, todos caemos. Al salir, Mateo se dirigió al registro. Pero antes de llegar, se detuvo frente a la escuela rural. Allí, entre los niños que jugaban en el patio, vio a Elena, la maestra. La misma que le había mirado con algo más que curiosidad la última vez que pasó por el pueblo. Ella lo vio también. Dejó a sus alumnos con una auxiliar y caminó hacia él. Mateo, lo siento mucho por Rayo, dijo, con una voz tan suave que casi dolía. Como lo supiste, las noticias vuelan más rápido que los halcones aquí, respondió. Y, vi a los hombres de Valtierra. Estuvieron preguntando por ti. ¿Y tú qué les dijiste? Nada, dijo, con una sonrisa triste. Pero guardé algo que tal vez te interese. Sacó un sobre arrugado de su delantal. Encontré esto en los archivos viejos de la escuela. Son copias de actas de tierras, de antes de que quemaran los originales en el incendio de 1987. Mateo tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué me ayudas? Ella lo miró fijamente, con una intensidad que le atravesó el alma. Porque mi abuelo también perdió su tierra. Y nunca tuvo a nadie que luchara por ella. Tú, eres la segunda oportunidad de muchos. En ese momento, Mateo entendió que no estaba solo. Y que la verdad, aunque enterrada, siempre encuentra raíces. Caminó hacia el registro con el sobre en el pecho, como si llevara un escudo. Porque ahora ya no buscaba venganza. Buscaba algo más poderoso, justicia que naciera del dolor, pero que no se quedara en él. Empujó la puerta de madera. El crujido resonó como un disparo en el silencio del recibidor. Buenos días, dijo, con voz firme, aunque el estómago le temblaba. Detrás del mostrón polvoriento, sentado en una silla de mimbre con aire de quien se cree dueño del mundo, estaba Emiliano Valtierra. Joven, bien vestido, con un reloj de oro que brillaba más que sus ojos. Al ver a Mateo, esbozó una sonrisa que no llegó a sus pupilas. Ah, el heredero de la soledad. ¡Qué sorpresa! Viniste a firmar la renuncia porque, la verdad, ya empezamos a limpiar los papeles. Mateo no respondió de inmediato. Se acercó lentamente, dejando que el silencio construyera su propia tensión. Vine por los títulos originales de mi familia, dijo al fin. Los que datan de 1898. La sonrisa de Emiliano se congeló. Esos documentos se perdieron en el incendio del 87. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo, repitió Mateo, sacando el sobre de Elena y abriéndolo con calma. Incluyendo a los que quemaron los archivos para borrar sus propias deudas. Emiliano se puso de pie de golpe, los nudillos blancos sobre el mostrador. Ten cuidado con lo que dices, de la Vega. Aquí no estamos en tu corral. No, dijo Mateo, mirándolo fijo. Aquí estamos donde tu tío intentó robar lo que nunca fue suyo.
Y donde tú ahora intentas terminar lo que él no pudo. Arrojó sobre el mostrador una de las copias del sobre una acta notarial firmada por el gobernador, con sellos intactos, y al margen, la firma temblorosa de un testigo Eulalio de la Vega. Mi abuelo no solo tenía títulos, continuó Mateo, la voz baja pero cargada de fuego. Tenía testigos. Y memoria. Y ahora, también tengo pruebas de que tus hombres estuvieron en mi tierra la noche en que mataron a mi caballo. Emiliano palideció. Miró el pañuelo azul que Mateo acababa de desplegar sobre la copia. Ese pañuelo no es mío, murmuró, pero su voz ya no tenía la arrogancia de antes. No. Es de tu primo. Y él ya habló, mintió Mateo, jugando su carta más peligrosa. Me dijo todo. Incluyendo cómo planeaste usar la muerte de Rayo como mensaje simbólico. Eso es una locura. Estalló Emiliano, pero sus ojos delataban pánico. Locura, Mateo se inclinó sobre el mostrador, sin alzar la voz, pero con una intensidad que hizo retroceder a Emiliano. Lo que es una locura es creer que puedes borrar 100 años de historia con una soga y un puñado de mentiras. En ese momento, la puerta del registro se abrió. Era el alcalde, un hombre mayor de bigote canoso y mirada cansada. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó, mirando de uno a otro. Mateo no dudó. Levantó las copias. Estoy presentando pruebas de que los títulos de la Soledad nunca fueron cancelados. Y que hubo intentos deliberados de despojar a mi familia de sus tierras, incluyendo un acto de intimidación que terminó con la muerte de mi caballo. El alcalde miró los documentos. Luego miró a Emiliano. Es cierto esto, son copias, no prueban nada, balbuceó Emiliano. Pero son copias certificadas, intervino una voz desde la puerta. Todos se volvieron. Era Elena. Traía consigo a una mujer mayor, con el pelo blanco y los ojos llenos de historia. Ella es doña Remedios, dijo Elena. Fue secretaria del registro en 1987. Y ella, guardó copias antes del incendio. Porque sabía que alguien algún día querría borrar la verdad. Doña Remedios asintió, con dignidad. Tu abuelo me lo pidió, Mateo. En persona. Me dijo, si algún día mi nieto viene buscando justicia, entrégale esto. Porque la tierra no olvida, y los papeles tampoco. Emiliano retrocedió hasta la pared, como si el suelo se le abriera bajo los pies. El alcalde tomó los documentos con manos temblorosas. Esto cambia todo. Mateo no celebró. No sonrió. Solo miró a Emiliano y dijo, con una calma que dolía más que un grito, no hice esto por venganza. Lo hice por Rayo. Por mi abuelo. Por todos los que callaron para que yo pudiera hablar. Salió del registro sin mirar atrás. El sol ya se inclinaba hacia el oeste, tiñendo el pueblo de dorado. Elena lo siguió. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora, dijo él, montando al alazán, vuelvo a casa. A enterrar a Rayo como se merece. Con nombre. Con tierra. Con justicia. Y si Valtierra no se rinde, Mateo miró el horizonte, donde el viento ya traía el olor de la primera lluvia. Entonces que intente quitarme algo que ya no es solo mío. Porque ahora, es de todos. Y cabalgó hacia la soledad, no como un heredero derrotado, sino como un hombre que, al perder lo más preciado, había encontrado su verdadera herencia al cruzar el arroyo seco, algo brilló entre las piedras. Mateo tiró de las riendas. Descabalgó y se acercó. Era una bota. Vieja, desgastada, con barro seco en la suela, pero no era de ninguno de sus peones. La levantó. En el interior, grabado con tiza blanca, había un número 7. Frunció el ceño. No era una marca común. Era el tipo de señal que usaban los forasteros cuando marcaban rutas o escondites. Siguió caminando a pie, siguiendo el rastro apenas visible, una rama quebrada aquí, una huella más profunda allá. El alazán lo siguió en silencio, como si entendiera que algo importante estaba ocurriendo. Más adelante, cerca del viejo molino abandonado, un lugar que su abuelo le prohibió visitar de niño, encontró lo que buscaba: un trozo de tela enganchado en una alambrada. No era ropa de trabajo.
Era parte de una camisa fina, de esas que usan los hombres de ciudad. Y en el dobladillo, apenas visible, las mismas iniciales que en el pañuelo VR Valtierra, Ramiro. El padre. El verdadero enemigo. Mateo sintió un escalofrío que no venía del viento. Porque si Ramiro estaba involucrado, entonces esto iba mucho más allá de una disputa por tierras. Era personal. Profundo. Antiguo. Regresó a la hacienda con el corazón en la garganta. Doña Lucía lo esperaba en el porche, pero no preguntó nada. Solo vio la expresión en su rostro y supo. ¿Qué encontraste?, dijo al fin. Rastros, respondió Mateo, mostrándole la bota y la tela. No solo de Emiliano. De su tío. Ramiro Valtierra ha estado aquí. En persona. Doña Lucía palideció. Ese hombre juró que un de la Vega jamás volvería a mirarlo desde arriba. El día que tu abuelo lo humilló en la plaza, le juró venganza delante de todos. Y por eso mataron a Rayo, no fue solo por Rayo, susurró ella, con los ojos llenos de sombras. Fue por lo que representaba. Un recordatorio de que, mientras hubiera un caballo de la Vega en esta tierra, la memoria seguía viva. Esa noche, Mateo no durmió. Se sentó junto al corral, con los documentos extendidos sobre una manta, repasando cada nombre, cada firma, cada fecha. Buscaba algo que no encajaba. Y lo encontró. En una de las actas, escrita en letra menuda al margen, había una nota, propiedad confirmada. Testigos Eulalio de la Vega, Ramiro Valtierra, menor de edad, y el juez municipal. 12 de abril de 1959. Ramiro, firmó como testigo, murmuró Mateo, incrédulo. Sí, dijo una voz desde la oscuridad. Era Elena. Había venido caminando desde el pueblo, con una lámpara de queroseno en la mano y el rostro serio. Tu abuelo y Ramiro no siempre fueron enemigos, continuó ella, acercándose. Eran amigos de infancia. Hasta que el padre de Ramiro intentó robar el agua del pozo principal. Tu abuelo lo denunció. Ramiro lo tomó como una traición. Mateo miró la nota otra vez. Y entonces entendió. Él no solo quería la tierra, quería borrar la amistad. Borrar el pasado donde fue débil. Y Rayo, era el último lazo con ese tiempo. Pero hay algo más, dijo Elena, bajando la voz. En los archivos escolares, encontré una carta. De Ramiro, escrita cuando tenía 17 años. Estaba escondida entre libros viejos. Decía, si algún día Eulalio me perdona, le cuidaré su caballo como si fuera mío. Mateo cerró los ojos. El dolor era inmenso. Porque ahora veía la verdad completa. Rayo no había sido asesinado solo por odio. Había sido asesinado por un amor que se volvió rencor. Entonces, dijo, con la voz quebrada, todo esto no es una guerra por tierras. Es un duelo entre dos almas que no supieron sanar su herida. Elena asintió. Y tú, eres el único que puede cerrarla. El viento sopló fuerte, haciendo crujir las ramas. En lo alto, una lechuza ululó. Era señal de cambio. De paso. Mateo se levantó, dobló los documentos con cuidado y los guardó en su mochila. Mañana iré a ver a Ramiro, dijo. ¿Estás loco?, exclamó Elena. Es un hombre peligroso. No si voy sin armas, respondió él. Si voy con la verdad, y con el perdón que mi abuelo nunca pudo darle. Porque ahora lo entendía, matar a Rayo no fue un acto de poder. Fue un grito de dolor. Y solo el silencio compasivo podía responderle. Así, bajo la luna creciente, Mateo tomó la decisión más difícil de su vida: enfrentar al enemigo, no como adversario, sino como heredero de una herida que ya era tiempo de sanar. Y mientras el alazán relinchaba suavemente en la noche, Mateo supo que, al final no corría, la justicia verdadera nace del entendimiento, no del fuego. Se volvió al escuchar pasos. Era doña Lucía, envuelta en su rebozo, con una taza humeante en las manos. Sabes que ir a verlo es arriesgado, dijo, ofreciéndole el café. Lo sé, respondió Mateo, aceptando la taza, aunque no tenía sed. Pero si no voy,
nunca sabré si esto termina con papeles o con paz. Ella lo miró largo rato, como si estuviera viendo a su abuelo en sus ojos. Tu madre decía lo mismo, murmuró. Que la ira quema rápido, pero el rencor cocina lento, y envenena el alma sin que uno se dé cuenta. Y si Ramiro no quiere escuchar, entonces al menos tú habrás hecho lo que tu abuelo no pudo tender la mano antes de cerrar el puño. Mateo asintió. Apuró el café de un trago. El amargor le recordó que la verdad rara vez es dulce, pero siempre es necesaria. Montó a la alazana al primer rayo de sol. Esta vez no llevaba documentos ni pruebas. Solo la carta de Ramiro, doblada en el bolsillo del pecho, y una vieja estaca de madera que su abuelo usaba para marcar los árboles que debían protegerse. La misma que Ramiro, niño, había ayudado a tallar con sus propias manos. El camino a la finca de los Valtierra era más ancho, más limpio, más frío. No había animales sueltos, ni huellas de vida espontánea. Solo árboles podados con precisión militar y cercas de alambre que brillaban como cuchillas. Al llegar a la entrada, un guardia le cerró el paso. Nadie entra sin cita, dijo, con voz monótona. Dile a Ramiro Valtierra que Mateo de la Vega está aquí, respondió él, sin bajar del caballo. Y que no vengo a pelear. Vengo a hablar. El guardia lo miró con desconfianza, pero algo en la mirada de Mateo lo hizo dudar. Asintió y desapareció tras una puerta de hierro forjado. Minutos después, la puerta se abrió. Y allí estaba. Ramiro Valtierra ya no era el joven de la carta. Era un hombre alto, encorvado por los años, con el pelo cano y los ojos como brasas apagadas. Vestía una camisa blanca inmaculada, pero sus manos estaban manchadas de tierra. Como si aún cavara en el pasado. ¿Vienes a exigir justicia?, preguntó, sin preámbulos. Vengo a entender, dijo Mateo, desmontando despacio. Ramiro lo estudió en silencio. Luego hizo un gesto con la cabeza. Sígueme. Lo condujo a un jardín trasero, rodeado de cipreses. En el centro, bajo un naranjo viejo, había una silla de mimbre y una tumba pequeña, sin nombre, solo con una flor seca clavada en la tierra. Aquí enterré a mi perro, dijo Ramiro, sin mirarlo. El único ser que nunca me juzgó. Mateo no respondió. Solo sacó la carta del bolsillo y se la entregó. Ramiro la tomó con manos temblorosas. Al leerla, sus hombros se hundieron como si cargara con el peso de toda una vida. Era un niño, susurró. Creía que la amistad era para siempre. Y lo fue, dijo Mateo. Hasta que tu padre quiso robar lo que no era suyo. Mi abuelo no te traicionó a ti. Traicionó al ladrón que tu padre se había convertido. Ramiro alzó la mirada, los ojos húmedos. Y por eso mató a Rayo, por orgullo, no, dijo Mateo, con la voz temblando. No fue por orgullo. Fue porque viéndolo a él, vi el fantasma de lo que perdiste. Y no supiste qué hacer con ese dolor, así que lo colgaste, como si así pudieras colgar también tu pasado. Ramiro bajó la cabeza. Un silencio espeso los envolvió. Nunca quise hacerle daño a tu familia, dijo al fin. Solo, quería que supieran lo que se siente cuando te arrebatan lo que amas. Pero Rayo no era tuyo, dijo Mateo, suavemente. Y al matarlo, no me quitaste la tierra, me diste una razón para luchar por ella con más honor. Ramiro se levantó, fue al naranjo y arrancó una hoja. La sostuvo entre sus dedos como si fuera una reliquia. Tu abuelo y yo plantamos este árbol juntos. Teníamos 12 años. Él dijo que un día daría frutos para nuestros hijos. Nunca los dio. Solo sombra. Aún puede darlos, dijo Mateo. Si lo cuidamos juntos. Ramiro lo miró, incrédulo. Después de lo que hice, después de lo que creíste que tenías que hacer, corrigió Mateo. El rencor nos roba el presente, pero no tiene que robarnos el futuro. Hubo un largo silencio. El viento movió las hojas del naranjo. Y en ese instante, algo se quebró, no entre ellos, sino dentro de ellos. Ramiro asintió, lentamente. Haré lo que debía hacer hace 30 años, dijo. Reconoceré los títulos.
Y pediré perdón, no por ti, sino por mí. Mateo no sonrió. No celebró. Solo extendió la mano. Y Ramiro, con lágrimas silenciosas surcando sus mejillas arrugadas, la estrechó. No fue un final. Fue un comienzo. Pero antes de llegar a la hacienda, una figura lo esperaba junto al camino, sentada bajo la sombra de un mezquite. Era Elena. Tenía las rodillas dobladas contra el pecho, los ojos fijos en el horizonte, y en sus manos sostenía un libro viejo, con las esquinas dobladas por el uso. Sabía que vendrías por este sendero, dijo sin mirarlo, pero con una sonrisa apenas esbozada en los labios. Mateo desmontó y se acercó. No dijo nada al principio. Solo se sentó a su lado, dejando que el silencio hablara por ellos, como solía hacer con Rayo. ¿Lo viste?, preguntó ella al fin. Sí, respondió él, con la voz suave, como si temiera romper algo frágil. Y hablamos. Más de lo que pensé que hablaríamos. Y me devolvió algo que creía perdido. No la tierra. La esperanza. Elena cerró el libro y lo miró. Sus ojos, oscuros como la tierra después de la lluvia, parecían querer atravesar su piel y tocar su alma. Mi abuela decía que los hombres como tú, dijo, son los que sostienen el mundo cuando se quiebra. Los que no se dejan vencer por el dolor, sino que lo transforman en puente. No soy ningún héroe, Elena, murmuró él, mirando sus manos. Solo soy el nieto de un hombre que supo perdonar, aunque nunca lo hizo en vida. Pero tú lo hiciste por él, dijo ella, acercándose un poco. Y por Rayo. Y por todos los que no tuvieron voz. Hubo un silencio. El viento movió las hojas sobre sus cabezas, y en la distancia, un gallo cantó, como anunciando que algo nuevo había nacido. Hay algo que no te he dicho, añadió Elena, bajando la voz. Mateo la miró, inquieto. Mi familia, no solo perdió sus tierras. Fueron expulsados a la fuerza. Mi abuelo murió en el camino. Mi madre nunca volvió a hablar de este lugar. Pero yo volví. Porque sentía que algo me llamaba. Y ahora sé qué era. La posibilidad de que las cosas fueran distintas. De que alguien como tú existiera. Mateo sintió un nudo en la garganta. No era amor lo que sentía, aún no, sino reconocimiento. Como si, en ella, hubiera encontrado el eco de su propia lucha. Entonces quédate, dijo, casi en un susurro. Quédate y enséñales a los niños de aquí que la historia no se escribe solo con los vencedores, sino con los que se atreven a sanarla. Elena no respondió con palabras. Solo apoyó su cabeza en su hombro, y por un momento, el mundo entero pareció detenerse. Más tarde, al llegar a la hacienda, doña Lucía los esperaba en el porche, con una sonrisa que no necesitaba explicación. La maestra ha venido a quedarse, dijo Mateo, sin soltar la mirada de Elena. Ya lo sabía, respondió doña Lucía. Lo vi en sus ojos la primera vez que cruzó este umbral. Tiene la mirada de quien vuelve a casa, aunque nunca haya estado aquí. Esa noche, mientras la luna iluminaba los campos con una luz plateada, Mateo y Elena caminaron hasta el claro donde Rayo había sido hallado. Llevaron consigo una pala, una semilla de naranjo, la misma que Ramiro le había dado, y una vela encendida. Aquí no será un lugar de duelo, dijo Mateo, cavando con cuidado. Será un lugar de memoria viva. Elena colocó la semilla en la tierra y la cubrió con sus propias manos. Que crezca fuerte, susurró. Como tú. Y cuando la vela se apagó con la brisa, ambos supieron que algo había cambiado para siempre. No solo en la tierra, sino en ellos. Porque el dolor ya no los guiaba. Vea con una taza de café humeante entre las manos, el corazón más ligero de lo que había estado en meses. Elena se acercó con una carpeta de cuero gastado, los rizos mojados pegados a las sienes, los ojos brillantes con esa chispa que solo nace cuando se ha encontrado un propósito. Encontré algo, dijo, sin preámbulos, y le entregó la carpeta. Mateo la abrió. Dentro había papeles amarillentos, mapas antiguos y copias de actas municipales.
Pero lo que le cortó la respiración fue la primera hoja, un plano original del valle, fechado en 1923, con anotaciones a mano en los márgenes. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó, la voz apenas un susurro. En el sótano de la escuela, respondió Elena. Detrás de una pared falsa que los niños descubrieron jugando. Parece que alguien supo que estos documentos eran importantes y los escondió antes del incendio de 1987. Mateo pasó los dedos por las líneas del mapa. Allí estaban todos los linderos de la soledad, los pozos de agua, los caminos ancestrales, y, en el extremo norte, una marca que no recordaba haber visto antes, Manantial de los Suspiros. Propiedad compartida. Uso común según acuerdo de 1921. Esto, dijo, señalando la marca. Esto cambia todo. Lo sé, dijo Elena, sentándose a su lado. Según este documento, el manantial que Valtierra ha estado usando en exclusiva, nunca fue solo suyo. Era de uso comunal. Tu abuelo y Ramiro firmaron ese acuerdo cuando eran jóvenes. Y está sellado por el ayuntamiento de la época. Mateo sintió un escalofrío. No era solo una prueba legal. Era una prueba de que, alguna vez, hubo entendimiento. Que la paz no era una ilusión, sino una posibilidad que habían abandonado. Pero si esto es cierto, murmuró, entonces Ramiro no solo usurpó tierras. Secó el manantial de los demás. Privó a familias enteras de agua, por orgullo. O por miedo, corrigió Elena, suavemente. Tal vez creyó que si compartía, perdería el control. Y el control, era lo único que le quedaba. Mateo cerró la carpeta, la apretó contra su pecho como si protegiera una semilla viva. Tengo que mostrárselo. A Ramiro, sí. No como acusación. Como recordatorio. De lo que pudieron construir y de lo que aún pueden recuperar. Esa misma tarde, cabalgaron juntos hacia la finca Valtierra. Esta vez, no fue Mateo solo. Elena iba a su lado, con la carpeta envuelta en un paño impermeable, el rostro sereno pero decidido. Cuando llegaron, Ramiro los recibió en el mismo jardín bajo el naranjo. No pareció sorprenderle verlos. Solo asintió, como si hubiera estado esperando este momento también. ¿Qué traen?, preguntó, con voz cansada pero abierta. Mateo le entregó la carpeta. Ramiro la abrió con manos lentas, como si temiera lo que pudiera contener. Al ver el plano, su rostro palideció. Sus dedos temblaron al tocar la firma de su propio padre, y la de Eulalio de la Vega, firme, clara, confiada. Este acuerdo, murmuró. Lo firmamos los cuatro, mi padre, el tuyo, el juez y el alcalde. Prometimos que el agua del manantial sería para todos. Entonces, ¿por qué lo ocultaste?, preguntó Mateo, sin acusar, solo buscando entender. Ramiro bajó la cabeza. Cuando volvió a hablar, su voz estaba quebrada. Porque después de lo que pasó, no quise depender de nadie. Creí que si tenía el agua, tenía el poder. Pero el poder, me secó el alma. Un silencio largo los envolvió. Solo el goteo de la lluvia en las hojas. Aún puedes repararlo, dijo Elena. El manantial sigue allí. Solo necesita que alguien abra de nuevo el canal. Ramiro alzó la mirada, primero a ella, luego a Mateo. Me perdonarían si lo hiciera, no se trata de perdón, dijo Mateo. Se trata de justicia. Y de memoria. Que las nuevas generaciones sepan que el agua, como la tierra, no se posee, se comparte. Ramiro asintió. Y esta vez, no hubo duda en su gesto. Mañana mismo enviaré a mis hombres a despejar el manantial. Y convocaré a todos los dueños de las tierras que firmaron ese acuerdo. Incluso a los que ya no están, en espíritu. Al regresar a la soledad, la noche los recibió con estrellas brillantes, como si el cielo celebrara en silencio. Elena se detuvo en la entrada del camino. Gracias, dijo, mirando a Mateo. Por creer que la verdad podía sanar, y no solo herir. Gracias a ti, respondió él. Por no rendirte. Por buscar en los rincones olvidados lo que otros dieron por perdido. Y mientras caminaban juntos hacia la casa, con el sonido de la lluvia desvaneciéndose en la distancia,
ambos supieron que algo más estaban haciendo allí, bajo la tierra mojada y las ramas del naranjo joven una comunidad. Mateo se levantó antes del sol, con el cuerpo cansado pero el espíritu en vela. Se vistió con cuidado su mejor camisa, limpia y sin remiendos, el sombrero de fieltro que su abuelo usaba en las ceremonias, y las botas que Rayo había conocido. Hoy no iba a cabalgar para luchar. Iba a caminar para sanar. En el patio, Elena ya lo esperaba, con una cesta de mimbre en las manos. Traje pan, dijo, con una sonrisa tímida. Y miel del panal que hay junto al arroyo. Para compartir. Él asintió, conmovido. Porque en ese gesto sencillo estaba toda la esencia de lo que estaban construyendo, no solo acuerdos firmados, sino manos que se tienden, pan que se parte, palabras que no hieren. Juntos caminaron hacia el norte del valle, donde el manantial de los suspiros brotaba entre rocas cubiertas de musgo. Al llegar, ya había gente. No mucha, pero sí la que importaba: ancianos con rostros surcados por décadas de sequía, mujeres con hijos pequeños a cuestas, y, al frente de todos, Ramiro Valtierra, con las manos limpias y la mirada baja. Detrás de él, sus hombres habían trabajado toda la noche. El canal, obstruido durante años por piedras y maleza, ahora volvía a abrirse como una vena recién desatada. Y en el centro, brotaba el agua. Clara. Fría. Viva. Llegaste, dijo Ramiro al ver a Mateo, sin sonrisa, pero sin sombra. No podía faltar, respondió él. Hoy no es tu día. Ni el mío. Es el día de los que ya no están, y de los que vendrán. Ramiro asintió. Dio un paso al frente a todos, y alzó una mano. Hace más de 60 años, comenzó, con voz temblorosa pero firme, nuestros padres firmaron un pacto. No por ley, sino por necesidad. Porque sabían que en esta tierra, el agua no es riqueza, es vida. Y la vida, no se guarda. Se comparte. Hizo una pausa. Miró a los ojos de cada uno allí reunido. Yo rompí ese pacto. Por miedo. Por orgullo. Por dolor mal curado. Pero hoy quiero pedirles algo que no merezco, pero que necesito, permítanme repararlo. Un murmullo recorrió a la gente. Nadie habló de inmediato. Hasta que una mujer mayor, con el pelo cano y las manos ásperas de tanto trabajar, dio un paso adelante. Yo era niña cuando ese manantial era de todos, dijo, con voz clara. Mi madre lavaba la ropa aquí. Mi padre daba de beber a sus animales. No había rencor. Solo respeto. Si tú, Ramiro, estás dispuesto a volver a ese respeto, yo estoy dispuesta a creer. Uno a uno, los demás asintieron. No con alegría desbordada, sino con una dignidad serena, como quien acepta no un favor, sino una enmienda. Mateo se acercó entonces al borde del manantial. Sacó del bolsillo una pequeña vasija de barro, una que su abuelo usaba para recoger agua en las ceremonias. La llenó hasta el borde y se la ofreció a Ramiro. Bebe, dijo. Y luego, pásala a quien esté más sediento. Ramiro tomó la vasija. Bebió un sorbo lento, como si el agua le quemara la garganta. Luego, con lágrimas en los ojos, se la entregó a la mujer mayor. Ella bebió. Y así, de mano en mano, el agua del manantial volvió a circular. No por decreto. No por poder. Sino por memoria, y por esperanza. Elena se acercó a Mateo, en silencio. Le tomó la mano. Y él, sin soltarla, miró el cielo. Allí, entre las nubes que se deshacían, vio algo que lo hizo sonreír. Un halcón. Solo uno. Volando alto, libre. Rayo estaría orgulloso, susurró. No solo él, dijo Elena. Todos los que amaron esta tierra, están viendo. Y mientras el sol se alzaba sobre el valle, iluminando el agua que volvía a fluir, porque aunque el agua volvía a fluir y Ramiro había mostrado arrepentimiento, algo en el pecho de Mateo seguía inquieto. No era desconfianza. Era responsabilidad. La misma que su abuelo debió sentir al firmar aquel primer pacto. Porque sanar el pasado no garantizaba el futuro, a menos que alguien velara por él. Al llegar a la hacienda,
lo esperaba una carta. No venía en sobresellado ni con membrete oficial. Estaba doblada 3 veces, atada con un hilo de lana roja, el mismo que usaban los ancianos para marcar mensajes urgentes. La abrió con manos lentas. Hijo de Eulalio, si lees esto, es porque aún hay quienes no quieren que la verdad salga a la luz. Hay documentos originales escondidos en la bodega vieja de la finca Valtierra. No los firmó tu abuelo, los firmó su hermano, antes de desaparecer. Allí está la clave de todo. Pero ten cuidado. No todos los que callan, callan por miedo. Algunos callan, porque esperan. No tenía firma. Solo una marca, un pequeño caballo tallado en tinta. Mateo sintió un escalofrío. Su tío. El hermano mayor de su padre. El que desapareció sin rastro 30 años atrás. Si esos documentos existían, entonces la historia no terminaba con el manantial. Ni con las tierras. Iba más profundo. Mucho más. ¿Qué es eso?, preguntó Elena, acercándose al ver su rostro pálido. Él le tendió la carta. Ella la leyó en silencio, y al terminar, sus ojos se llenaron de una mezcla de asombro y temor. Si tu tío firmó algo, eso podría probar que los Valtierra no solo usurparon tierras, sino que... ¿Y si él no desapareció, y si lo silenciaron? No lo sé, dijo Mateo, con la voz tensa. Pero si hay una sola posibilidad de que mi familia tenga una herida que nunca sanó, tengo que saberla. No irás solo, dijo ella, firme. Es peligroso, Elena. Si alguien descubre que vamos, entonces que lo descubran, interrumpió ella, con fuego en la mirada. Porque si callamos ahora, no somos mejores que los que enterraron la verdad. Esa noche, bajo la luz de una luna menguante, se deslizaron entre los linderos de la finca Valtierra. No como invasores. Como buscadores. La bodega vieja estaba al fondo, cubierta de yedra y olvido. La puerta chirrió al abrirse, como si protestara por ser despertada. Dentro, el aire olía a madera podrida y humedad antigua. Mateo encendió una linterna. Entre cajas podridas y herramientas oxidadas. Encontró una arqueta de metal, medio enterrada bajo una tabla suelta del suelo. La abrió con manos temblorosas. Dentro había un cuaderno de cuero, con las esquinas quemadas, y una carta lacrada con cera negra. La carta estaba dirigida a su abuelo. La abrió. Hermano, si lees esto, es porque no pude decírtelo en vida. Ramiro no fue quien me hizo daño. Fue su padre. Me amenazó con matar a mi familia si revelaba que los títulos de la Tierra del Norte eran falsos. Falsificados por ellos mismos en 1958. Pero guardé prueba. El testimonio de un notario que huyó. Y el mapa real. No luché por miedo. Luché por ti. Y por eso, desaparecí. Perdóname. Mateo cayó de rodillas. Las lágrimas le quemaban los ojos. No era solo dolor lo que sentía. Era culpa. Porque durante años, su familia había creído que el hermano los había abandonado, cuando en realidad, había dado su vida por protegerlos. Tu tío no fue un cobarde, susurró Elena, arrodillándose a su lado. Fue un héroe silencioso. Y ahora su verdad está en mis manos, dijo Mateo, con la voz quebrada. Pero si la revelo, podría destruir lo que acabamos de construir con Ramiro. ¿O podría completarlo?, preguntó ella. Porque la paz verdadera no nace de ocultar el pasado, nace de enfrentarlo, juntos. Mateo miró el cuaderno. Luego miró a Elena. Y en sus ojos vio lo que necesitaba, no solo coraje, sino compasión. Mañana se lo entregaré a Ramiro, dijo. No como acusación. Como herencia. Porque ahora entendía la verdadera justicia no es vencer al otro. Es darle la oportunidad de redimirse, con toda la verdad frente a él. Y mientras salían de la bodega, con el cuaderno guardado contra el pecho, Mateo sintió algo nuevo. Ramiro lo vio desde el naranjo. No sonrió. No se levantó. Solo lo miró con esos ojos que parecían haber envejecido aún más en las últimas horas. ¿Vienes a enterrar lo que acabamos de levantar?, preguntó, con voz grave. Vengo a completarlo, respondió Mateo,
acercándose despacio. Porque la paz sin verdad es solo silencio fingido. Se sentó frente a él, en la hierba húmeda, y depositó el cuaderno sobre la tierra, entre los dos. Encontré esto anoche. En la bodega vieja. Era de mi tío. El hermano de mi padre. Desapareció hace 30 años. Y no fue por cobardía. Ramiro no tocó el cuaderno. Solo lo miró como si fuera una serpiente dormida. Mi padre, murmuró, como si apenas se atreviera a pronunciar las palabras. Él tenía secretos que yo no conocía. Tu padre falsificó los títulos de la Tierra del Norte en 1958, dijo Mateo, con voz suave pero firme. Y amenazó a mi tío con matar a su familia si lo decía. Mi tío guardó la prueba. Y desapareció, para proteger a los suyos. Ramiro cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero no la limpió. Yo pensaba que lo odiaba por traicionar nuestra amistad, susurró. Pero en realidad, lo odiaba porque no supe protegerlo. Nadie sabía, dijo Mateo. Nadie más que él. Y ahora, su verdad está aquí. No vine a exigir justicia. Vine a darte la opción de honrarla. Ramiro tomó el cuaderno con manos temblorosas. Lo abrió. Reconoció la letra de su padre en los márgenes, las firmas falsas, los sellos alterados. Y en la última hoja, una nota escrita por su propio hijo, Emiliano, años después, si alguien descubre esto, la familia caerá. Todo este tiempo, dijo Ramiro, con la voz quebrada, estuve luchando contra un fantasma que yo mismo alimenté. Creí que al castigar a tu familia, castigaba a mi padre, pero solo estaba repitiendo su error. Mateo no dijo nada. Solo esperó. Porque sabía que el silencio, a veces, es el espacio donde nace la redención. Al cabo, Ramiro alzó la mirada. Sus ojos ya no eran brasas apagadas. Eran espejos del dolor y del arrepentimiento. Haré lo que debía hacer desde el principio, dijo. Reuniré a todos los dueños de estas tierras. Presentaré estos documentos. Y reconoceré públicamente la verdad. No por vergüenza. Por honor. Tu padre no eligió el honor, dijo Mateo. Pero tú sí puedes. ¿Y tú? Preguntó Ramiro. ¿Podrás perdonar que mi sangre haya causado tanto dolor? Mateo miró hacia el naranjo joven que crecía en la soledad, alimentado por la misma tierra que había visto nacer y morir tantas historias. No es mi perdón lo que necesitas, dijo. Es el tuyo propio. Y el de tu padre, ya no está en tus manos. Se levantó. Ramiro lo imitó. Y esta vez, no hubo distancia entre ellos. Solo dos hombres, marcados por generaciones de dolor, mirándose no como enemigos, sino como testigos de una herida que, por fin, podía cerrarse. Gracias, dijo Ramiro, con una voz que apenas alcanzó a salir. Gracias a ti, respondió Mateo. Por no huir de la verdad, cuando aún estás a tiempo de sanarla. Y mientras caminaba de regreso a la soledad, con el viento acariciando su rostro y el eco de esas palabras en el pecho, Mateo supo que el verdadero coraje no es enfrentar al enemigo con armas, estaban llenos. No solo de dueños de tierras, sino de campesinos, peones, mujeres con niños en brazos, y hasta algunos que habían vivido lejos, pero regresaban al llamado de una verdad largamente postergada. Mateo llegó temprano, con Elena a su lado y el cuaderno de su tío envuelto en una tela blanca, como si llevara un relicario. Ramiro ya estaba allí, de pie junto a la fuente seca, con las manos entrelazadas delante del cuerpo, como un penitente. No hubo fanfarria. No hubo discursos de apertura. Solo el murmullo del viento y el crujido de las sillas al acomodarse. Al rato, el alcalde, con su traje más formal y la voz más grave, dio paso a Ramiro. Este se acercó al centro de la plaza. No miró al suelo. No buscó excusas. Alzó la cabeza y, con una voz que temblaba pero no se quebraba, habló: hoy no vengo como terrateniente. Vengo como hijo de un hombre que cometió un crimen contra esta tierra, y como heredero de un hombre que necesita ser limpiado con verdad. Un murmullo recorrió a la multitud. Algunos se miraron con desconfianza. Otros con curiosidad dolorosa.
Ramiro tomó el cuaderno de las manos de Mateo y lo abrió. Este documento pertenecía a Santiago de la Vega, hermano del padre de Mateo. Desapareció hace 30 años porque descubrió que mi padre falsificó títulos de propiedad para arrebatar tierras que nunca fueron nuestras. Santiago eligió callar, para proteger a su familia. Yo elegí castigar, para vengar un dolor que nunca comprendí. Hizo una pausa. Sus ojos buscaron a Mateo. Y en esa mirada no había súplica. Había reconocimiento. Pero hoy, devuelvo lo que fue robado. No solo en papel. En espíritu. Y pido a todos ustedes, que me permitan reparar lo que mi sangre rompió. Entonces, con manos firmes, colocó las pruebas sobre una mesa de madera que habían traído para la ocasión: mapas originales, copias certificadas, la carta de Santiago, y una declaración firmada por él mismo, reconociendo la falsificación y renunciando a cualquier derecho sobre las tierras usurpadas. Un anciano se levantó entonces. Era don Hilario, el más viejo de los campesinos, con la espalda doblada por el trabajo y los ojos brillantes como brasas. Mi padre perdió su campo en el 59, dijo, con voz temblorosa. Nunca supo por qué. Solo que un día llegó un hombre con papeles y le dijo que ya no era suyo. Se fue caminando, y murió en el camino. Si esto es verdad, entonces hoy no solo se devuelve tierra. Se devuelve dignidad. Las palabras del viejo resonaron como un campanazo. Y uno a uno, otros comenzaron a levantarse. No para reclamar, sino para testificar. Para nombrar a sus muertos. Para recordar las promesas rotas. Para decir, por fin, lo que habían callado por miedo. Mateo escuchaba en silencio, con el corazón en la garganta. Porque en cada voz, escuchaba el eco de su tío. De su abuelo. De Rayo. De todos los que habían guardado silencio, para que otros pudieran hablar. Al final, cuando el sol ya se inclinaba hacia el oeste, Ramiro se volvió hacia él. ¿Perdonas lo que hice a Rayo?, preguntó, en voz baja, solo para los dos. Mateo lo miró largo rato. Luego, con una calma que sorprendió incluso a él mismo, respondió, no fue a Rayo a quien mataste. Fue a la idea de que el pasado podía sanar. Pero al devolver la verdad, has dado a Rayo lo que más amaba: la tierra limpia. Ramiro cerró los ojos. Asintió. Lo que han hecho hoy es grande, dijo, con la voz ronca pero firme. Pero la tierra no se cura solo con títulos devueltos. Se cura con manos que se unen. Por eso les pido, que convoquen a los ancianos. Que traigan las historias. Que siembren aquí, no solo acuerdos, sino recuerdos. Mateo miró a Ramiro. Este asintió, sin dudar. Mañana mismo, dijo. En el claro donde nace el manantial. Invitaremos a todos. A los que perdieron. A los que callaron. A los que siguen esperando. Y yo, añadió Elena, acercándose, reuniré a los niños. Porque si no les contamos la verdad, la historia se repetirá. Así, sin más ceremonia, se pactó el encuentro. No como evento oficial, sino como rito. Como necesidad del alma. Al día siguiente, el claro del manantial se llenó como nunca antes. Llegaron familias enteras, algunos con fotos antiguas en las manos, otros con instrumentos de cuerda envueltos en paños, y muchos con la mirada baja, como si aún les costara creer que la paz era posible. En el centro, sobre una manta extendida, se colocaron las cenizas simbólicas de Santiago de la Vega, una ofrenda que doña Lucía preparó con tierra de su patio, junto a un mechón del pelo de Rayo, guardado en una pequeña bolsa de cuero. Ramiro fue el primero en hablar. No vine a pedir perdón otra vez, dijo, de pie frente a todos. Vine a escuchar. Porque durante años, solo escuché mi propio dolor. Hoy, quiero escuchar el suyo. Y entonces, uno a uno, los ancianos comenzaron a hablar. Una mujer contó cómo su padre fue echado de su rancho con solo una mula y un saco de maíz. Un hombre recordó cómo su hermano murió de sed porque les cortaron el acceso al pozo. Otro, con la voz quebrada, habló de las noches en que escondió a su familia en las cuevas para que no los encontraran los hombres de Valtierra. Mateo escuchaba con los ojos húmedos, las manos apretadas sobre las rodillas.
No por culpa. Por responsabilidad. Porque ahora entendía que heredar no era solo recibir tierra, era recibir el peso de todas las voces que nunca fueron oídas. Al final, cuando el sol comenzaba a despedirse, doña Lucía se levantó. Caminó despacio hasta el centro, con su rebozo ondeando como una bandera de paz. Mi esposo, dijo, el abuelo de Mateo, juró que mientras hubiera un de la Vega en esta tierra, nadie más sufriría en silencio. Pero no pudo cumplirlo solo. Hoy, su nieto y este hombre, miró a Ramiro, han hecho lo que él soñó. Y por eso, yo los bendigo. Entonces, con una voz que parecía venir de la tierra misma, comenzó a cantar una vieja canción en náhuatl, una nana de sanación que su madre le enseñó. Y poco a poco, otros se unieron. Primero en susurros. Luego en coro. Ramiro, con los ojos cerrados, dejó que las lágrimas cayeran sin vergüenza. Mateo tomó la mano de Elena, y ella apretó la suya como si supiera que, en ese momento, algo antiguo moría, y algo nuevo nacía. ¿Crees que funcionará?, le susurró él. Ya está funcionando, respondió ella. Porque por primera vez en generaciones, no hay enemigos en claro. Solo herederos del mismo dolor. Y mientras la canción se elevaba hacia el cielo, mezclándose con el murmullo del manantial y el viento entre los árboles, Mateo supo que el verdadero legado de Rayo no era su cuerpo colgado en una rama, sino el espacio que su muerte abrió, para que dos almas rotas se miraran, se reconocieran. Allí lo esperaban ya Ramiro, doña Lucía, Elena y un puñado de vecinos. Traían consigo flores silvestres, una pala de madera vieja, y una urna pequeña hecha de cedro, tallada a mano por uno de los ancianos. ¿Estás listo?, preguntó doña Lucía, con la voz suave como la brisa. Mateo asintió, aunque el nudo en su garganta amenazaba con ahogarle las palabras. Rayo no era solo mi caballo, dijo, mirando el lugar donde la rama aún marcaba el aire. Era el último testigo de una promesa. Y hoy, cumplimos esa promesa. Entre todos, cavaron una fosa no muy profunda, justo donde la semilla del naranjo había sido plantada. Colocaron la urna con los restos simbólicos de Rayo, su crin, su brida, un puñado de tierra de su corral, y la cubrieron con tierra bendita por doña Lucía, mezclada con ceniza de salvia y maíz. Luego, Ramiro se adelantó. En sus manos llevaba una réplica tallada en madera del caballo de Eulalio, la misma que su padre había quemado en un arrebato de furia décadas atrás. La clavó suavemente en la tierra, como una estaca de memoria. Que todos sepan, dijo, con la voz firme, que aquí no se entierra un animal. Se entierra el rencor. Y se siembra la paz. Elena abrió entonces un libro antiguo y leyó unas palabras escritas por una poetisa del valle: no llores por quien partió sin despedida. Llora por los que se quedan con la verdad callada. Pero si hoy siembra su nombre en la tierra, su alma cabalgará en cada viento que sane. Una lágrima rodó por la mejilla de Mateo, pero esta vez no era de dolor. Era de liberación. Entonces, con las manos unidas en círculo alrededor de la tumba, todos guardaron silencio. Solo se oía el crujido de las hojas, el murmullo lejano del manantial, y, muy suave, el relincho de un potro recién nacido en el corral de la soledad. ¿Lo oyes?, susurró Elena, apretando la mano de Mateo. Él asintió, con una sonrisa temblorosa en los labios. Es como si Rayo nos dijera, que está bien. Doña Lucía colocó una flor blanca sobre la tumba. Ahora sí, dijo, descansa, viejo amigo. Tu trabajo aquí ha terminado. Y mientras el sol se alzaba sobre las colinas, bañando el claro en una luz dorada, Mateo supo que no estaba diciendo adiós. Estaba diciendo gracias. Gracias por el silencio que habló. Por la lealtad que no se quebró. Por la muerte que, contra todo pronóstico, dio vida a una nueva historia. Y en ese momento, con la tierra fresca bajo sus pies y el viento acariciando su que la rieguen, voces que la nombren, y tiempo para echar raíces. Mateo y Ramiro, ahora unidos no por amistad forzada, sino por un propósito común, comenzaron a transformar la soledad. No en una hacienda de un solo nombre, sino en un centro comunitario donde las nuevas generaciones pudieran aprender lo que los viejos habían callado durante décadas. Fue Elena quien lo propuso, una tarde mientras arreglaban los estantes del viejo almacén. Aquí, dijo, señalando las paredes vacías,
no guardaremos solo herramientas. Guardaremos historias. Que los niños vengan a leer los diarios de tu abuelo. Que escuchen a don Hilario contar cómo era el manantial antes de que lo cerraran. Que aprendan que la tierra no se defiende con muros, sino con memoria. Mateo la miró, y en sus ojos vio el reflejo de un futuro que ya no le daba miedo imaginar. ¿Y quién les enseñará?, preguntó. Yo, dijo ella, con una sonrisa tímida. ¿Y tú? Y Ramiro. Porque ya no somos enemigos. Somos testigos. Así nació el Corazón del Valle, como lo llamaron los niños desde el primer día. Un lugar donde los documentos antiguos se exhibían junto a los dibujos de los escolares, donde los acuerdos se firmaban no en salas cerradas, sino bajo la sombra del naranjo, y donde cada sábado, al atardecer, los ancianos y los jóvenes se reunían para hablar, no para juzgar, sino para entender. Una tarde, mientras colocaban una placa de madera en la entrada, tallada por uno de los hijos de don Hilario, Ramiro se detuvo junto a Mateo. Nunca pensé que vería esto, dijo, con la voz ronca. ¿Qué caminaría por esta tierra sin sentir que la pisaba como invasor? No eres un invasor, respondió Mateo. Eres parte de su sanación. Y eso, vale más que cualquier título. Ramiro asintió, y por un momento, ambos miraron el horizonte, donde el sol se hundía tras las colinas, pintando el cielo de rojo y oro. ¿Crees que Rayo lo habría aprobado?, preguntó Ramiro, casi en un susurro. No solo lo habría aprobado, dijo Mateo, con una sonrisa suave. Él lo hizo posible. Porque a veces, los que se van, nos dejan el espacio necesario para que los que quedamos, aprendamos a caminar juntos. Al día siguiente, durante la primera lección en el Corazón del Valle, un niño de ojos grandes y pies descalzos levantó la mano. Señor Mateo, ¿es verdad que su caballo hablaba con el viento? Mateo se inclinó hasta quedar a su altura. No hablaba con palabras, dijo. Pero el viento siempre sabía lo que él sentía. Y hoy, el viento nos trae su mensaje que la tierra es de todos. Y que la paz, se cultiva con verdad. El niño sonrió. Y en ese gesto, Mateo vio renacer lo que creía perdido, no solo la esperanza, sino la certeza de que, por fin, la historia no terminaría en una rama con gusanos rezando. Una tarde de otoño, al atardecer, Mateo caminaba solo por el sendero que unía la soledad con él.